Ucrania ya no solo está luchando en las líneas del frente, combatiendo a las fuerzas rusas en regiones ocupadas como Luhansk y Donetsk. Ahora está librando una segunda guerra, una guerra secreta al otro lado de la frontera y dentro de la propia Rusia. En el oeste, centro y este de Rusia, los drones y misiles ucranianos son cada vez más frecuentes, atacando edificios militares e infraestructuras clave desde el aire. Con el aumento de estos ataques, al presidente ruso, Vladimir Putin, le resulta más difícil asegurar a su pueblo que todo está bien. Poco a poco, la ilusión de seguridad que se esfuerza tanto en crear está siendo destruida, y muchísimos rusos están despertando a la dura realidad de este conflicto. Este fenómeno está ocurriendo en toda Rusia, pero es especialmente común en la región de Briansk, que se encuentra en el oeste de Rusia, entre Ucrania al sur y Bielorrusia al norte. Hogar de más de 11 millones de personas, y extendiéndose a lo largo de 13.458 millas cuadradas, la cercanía de Briansk con Ucrania la ha convertido en un objetivo popular para las fuerzas de Kiev. Mientras la presión aumenta en la zona, a los funcionarios locales les es más difícil convencer a la gente de que todo está bien y no deben temer. Hace apenas unos días, en la noche del 20 de octubre, tuvo lugar la incursión ucraniana más reciente en Briansk. Y es fascinante ver cómo los funcionarios del Kremlin informaron sobre la incursión, en comparación con cómo las plataformas de noticias locales y los medios de comunicación dentro de Briansk realmente cubrieron el incidente. En Moscú, el Ministerio de Defensa ruso emitió una declaración simple reconociendo eso. Solo 2 drones ucranianos cruzaron la frontera desde Chernihiv hacia Briansk y fueron derribados rápidamente por la defensa aérea rusa. La declaración oficial continuó señalando que no hubo heridos, ni muertos, ni daños en la zona. Si ese informe es preciso, entonces parece que fue un incidente totalmente insignificante, que apenas vale la pena reportar o discutir en mayor detalle. El ejército ruso detectó un par de drones y los derribó, y eso fue todo. Al menos eso es lo que el Kremlin quiere que todos piensen. Sin embargo, al investigar más a fondo, las agencias de noticias locales de Briansk muestran una versión mucho más caótica y preocupante para Rusia. Los informes de la ciudad de Klincy, que tiene alrededor de 60.000 habitantes y está situada en el extremo suroeste de la región de Briansk, a poca distancia de las fronteras tanto con Bielorrusia como con Ucrania, afirman que la noche fue de drama y miedo para la población local. Según sus relatos, las alertas de ataque aéreo y las sirenas sonaron durante toda la noche, combinadas con los sonidos de cañones antiaéreos y equipos móviles de ametralladoras disparando al cielo en un intento desesperado por derribar los drones ucranianos. Las imágenes captadas por los habitantes y compartidas en el canal de Telegram Astra confirman esto al menos en parte, ya que muestran el mensaje de alerta de ataque aéreo repitiéndose en la televisión de un residente de Klincy. Los informes locales también indican que, de hecho, hubo varios casos de impactos de drones y daños a edificios locales, así como a un residente. Un adolescente también resultó herido. Un canal local de noticias en Telegram, llamado Escuchamos a Klincy, dio un relato detallado de los hechos nocturnos. Durante la noche, los nazis ucranianos atacaron la ciudad de Klincy, usando vehículos aéreos no tripulados de ala fija UAVs. Como resultado de las acciones bárbaras de las Fuerzas Armadas ucranianas, un adolescente nacido en 2010 resultó herido. Una ambulancia atendió al niño en el lugar. 2 edificios de departamentos sufrieron daños en ventanas. 3 vehículos civiles resultaron dañados por metralla. Los detalles se informarán tras la inspección de las autoridades en la mañana. Ni siquiera el gobernador Alexander Bogomaz pudo ocultar lo sucedido. Bogomaz escribió en su canal de Telegram: nuevos ataques viles de las fuerzas ucranianas contra civiles. Una inspección oficial detallada de los daños se llevará a cabo en la mañana. Estas 2 versiones contrastantes de los hechos difícilmente podrían ser más diferentes. Las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso indican que nada relevante sucedió en Briansk el 20 de octubre. Por otro lado, muchas agencias de noticias locales y el gobernador regional informaban sobre ataques viles y nazis ucranianos bombardeando su región y dañando vehículos y edificios. Aquellos que han estado siguiendo la guerra de cerca desde hace algún tiempo ya sabrán que este es exactamente el tipo de escenario que ocurre de manera regular. Frecuentemente, cuando Ucrania realiza un ataque exitoso en suelo ruso, la propaganda del Kremlin actúa de inmediato usando todos sus recursos para ocultar la verdad. Ha habido numerosas declaraciones del Ministerio de Defensa afirmando que solo se produjeron daños mínimos o, en algunos casos,
que no se sufrió ningún daño en absoluto a sitios militares, refinerías, puertos o plantas de producción. Aunque hay muchas pruebas en imágenes y videos que demuestran lo contrario, todo sigue el manual clásico del Kremlin. Al ocultar la verdad, distorsionar la narrativa y encubrir los hechos, Putin puede seguir engañando al menos a parte de la población rusa para que crean que él tiene todo bajo control, que la operación militar especial sigue según lo planeado y que su patria es tan poderosa como siempre lo ha sido. Más importante aún, crea la ilusión de seguridad mencionada anteriormente. Hace que las comunidades rusas se sientan más seguras de que la guerra no les afectará personalmente. De esa manera, incluso aquellos que puedan tener dudas sobre el valor o el propósito del conflicto, aún pueden sentir que el Kremlin los está protegiendo y que pueden seguir con sus vidas en relativa paz y seguridad, tranquilos y confiados de que ningún dron enemigo o bomba aparecerá en sus ciudades natales. Normalmente, se anima a los gobernadores regionales y a otros funcionarios de menor rango en Rusia a seguir la línea y el ejemplo del Kremlin. Repiten y refuerzan las ideas de que todo está bien, todos están a salvo y que una gran victoria rusa está a la vuelta de la esquina. Técnica tomada directamente de la obra seminal 1984 de George Orwell. Pero esto no es una novela, es el mundo real, donde la ilusión cuidadosamente creada por el Kremlin está siendo verdaderamente destrozada por las fuerzas ucranianas. Como se evidenció en el reciente incidente en Briansk, incluso los funcionarios y los medios de comunicación que normalmente solo repetirían las declaraciones tranquilas del Kremlin, ahora están rompiendo filas y compartiendo sus propias versiones de los hechos con detalles crudos. Probablemente la razón sea simple. Los funcionarios de regiones como Briansk ya no pueden fingir que todo está bien en sus territorios. Están sufriendo con demasiada frecuencia y de manera demasiado evidente, y saben que quedarían en ridículo ante los ojos de la gente que los elige si intentaran encubrir los hechos. Anteriormente, el 20 de octubre, por ejemplo, ocurrió otro ataque que dejó a un militar ruso llamado Iván Slavchenko con múltiples heridas, según otro informe de Astra. El medio de noticias lo escribió en Telegram. Un militar de las Fuerzas Armadas rusas resultó herido en la región de Briansk. Según fuentes de Astra, en el distrito de Suzmesky, el militar Iván Slavchenko fue hospitalizado con múltiples heridas, informaron fuentes de Astra en los servicios médicos de la región. Resultó herido en un ataque de un dron FPV. Las autoridades locales suelen no informar sobre lesiones en el personal militar. Como señala el Post, los funcionarios locales normalmente no se toman la molestia de hablar mucho o en absoluto sobre las lesiones del personal militar. En este caso, mucha gente en Briansk sabe lo que le ocurrió a Iván Slavchenko. Están empezando a ver, escuchar y sentir los efectos de los ataques de Ucrania de manera más profunda y relevante en su vida cotidiana. Se han registrado varios incidentes en la región recientemente. Por ejemplo, un ataque reciente involucró al menos un dron ucraniano que impactó una instalación agrícola en el pueblo de Drukchevsk. No hubo muertos ni heridos en el ataque, pero murieron varios animales, pues la instalación era usada para criar ganado y aves para carne. Esto parece ser algo atípico en lo que respecta a los ataques ucranianos en territorio ruso. La mayoría de los ataques en profundidad en Rusia se dirigen a sitios militares como puestos de mando, cuarteles generales y aeródromos, o en infraestructura clave que impulsa la economía rusa y financia la maquinaria de guerra del Kremlin, como refinerías, almacenamiento de combustible y plantas de energía. Kiev rara vez ataca instalaciones agrícolas. Puede que el ataque haya sido accidental o que las fuerzas ucranianas tuvieran una razón desconocida para atacar este sitio. De cualquier manera, es solo uno de los muchos ataques confirmados en toda la región. Y casi todos los demás están más en línea con la estrategia habitual de Ucrania y la selección táctica de objetivos. A fines de septiembre, surgieron reportes de un ataque ucraniano con drones y misiles a la fábrica Elektrodetel en Bryansk, Karachev. Según informes, la fábrica produce componentes clave para la maquinaria militar del Kremlin, como conectores eléctricos usados en aviones, antenas y otros equipos militares. En Telegram, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania asumió toda la responsabilidad del ataque. Atacaron una empresa que fabrica productos militares, como parte de la reducción de las capacidades del ejército enemigo de ocupación. El 29 de septiembre, las fuerzas de misiles y artillería de Ucrania, junto con otras fuerzas de defensa, lanzaron 4 misiles contra la planta Karachev. Elektrodetil, ciudad de Karachev, región de Briansk, Rusia. El alcance de vuelo es de más de 240 kilómetros. Planta Karachevsky. Elektrodetel fabrica conectores eléctricos para aplicaciones militares e industriales.
como conectores de baja, alta frecuencia y combinados. Los productos se usan en la industria aeroespacial, electrónica, de instrumentos y otras. Incluyen conectores para placas de circuito impreso, equipos militares, aeronaves, antenas, estaciones base y sistemas, además de componentes para instrumentos de medición. Se registraron explosiones y un incendio en el territorio de la instalación. Imágenes y videos pronto circularon en redes sociales mostrando la magnitud de los daños. Gruesas nubes de humo cubrían el cielo y explosiones resonaban en todo el pueblo. Días después, una ola más feroz de ataques azotó la región, con fuerzas ucranianas enfocadas en 3 objetivos en Briansk, todos del sector energético: una planta termoeléctrica en Klincy, una subestación eléctrica y una estación de bombeo de oleoducto. Astra informó que la región de Briansk fue atacada con misiles la noche del 6 de octubre. Al menos 2 misiles ucranianos impactaron la planta termoeléctrica en Klincy. Por daños en el centro de distribución, se suspendió el suministro de gas a la planta. Esa noche, más de la mitad de los residentes de la ciudad se quedaron sin calefacción, según fuentes del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. Astra desconoce el tipo de misiles usados en el ataque. Imágenes geolocalizadas de Klincy tras el bombardeo. La central térmica Klintsov-Sakai, central térmica, es una planta de cogeneración a gas en Klincy, Oblast de Briansk. Es la principal fuente de calor de la ciudad. La estación de despacho de la línea A10 Steelhorse en Briansk fue atacada otra vez durante la noche. Esta es una estación lineal de producción y control de Transneft-Druzhburg, sociedad anónima, bursátil de compañía de responsabilidad limitada de capital variable. La estación fue atacada previamente el 22 de septiembre, según informó Astra. La subestación eléctrica Nato-Povichi fue atacada, causando cortes de energía en 2 distritos durante 1 hora. 3 objetivos fueron eliminados en el transcurso de una sola noche. Decenas de miles de personas se quedaron sin calefacción en sus hogares. Numerosos residentes veían desde sus ventanas cómo los misiles ucranianos cruzaban e iluminaban el cielo. En toda Rusia se están viviendo historias similares. Y con tanta gente viendo literalmente estos ataques con sus propios ojos, muchos están desafiando la ley del Kremlin. Al capturar los incidentes en cámara y compartir las grabaciones en línea, ya no es posible para Putin y sus innumerables funcionarios obedientes actuar como si todo estuviera bien. Rusia está bajo ataque, y una parte cada vez mayor de la población puede verlo, especialmente en Briansk, que según algunos informes es una de las regiones más afectadas de todas. Esto sin duda se debe al hecho de que, como se mencionó anteriormente, está situada tan cerca de Ucrania, además del hecho de que alberga varias infraestructuras energéticas importantes, incluyendo esos objetivos de alto valor que Ucrania ha tomado por costumbre atacar en los últimos meses. Gran parte del territorio de Briansk está cubierto de bosques y humedales densos, lo que brinda cobertura ideal para incursiones de comandos ucranianos y ataques encubiertos. Además de los incidentes previos, la región sufrió otro ataque reciente con drones y misiles de crucero. En la planta de energía de Briansk y transformadores cercanos, se cortó la electricidad a más de 1 millón de rusos durante varios días. Luego, cohetes guiados de precisión de Estados Unidos impactaron un nodo clave del oleoducto Druzhburg, cerca de Unecha. Ucrania ha creado fuerzas operativas tras las líneas enemigas, atacando infraestructura rusa desde dentro y sorprendiendo al enemigo. El 19 de octubre, el Kiev Post informó que saboteadores del movimiento partisano Atesh usaron dispositivos incendiarios para destruir una torre de comunicaciones en el distrito fronterizo de Yukov. Analistas de inteligencia de código abierto hallaron pruebas de que otros edificios cercanos también resultaron afectados por los incendios posteriores. Con la frontera rusa, las tropas en la región quedaron rápidamente incomunicadas de su vigilancia en tiempo real y de los enlaces de radio utilizados para monitorear casi 100 millas de la frontera entre Ucrania y Rusia. De nuevo, el gobernador Bogomaz eligió cuidadosamente sus palabras sobre el ataque para mostrar a las fuerzas ucranianas de la peor manera. Esta noche, terroristas ucranianos intentaron sabotear la infraestructura de comunicaciones en el distrito de Chukov. Este acto cobarde dejó a los guardias fronterizos sin comunicación crucial por horas, poniendo en riesgo a tropas y civiles. Perseguiremos a estos saboteadores y restauraremos el orden. Briansk no se doblegará ante la agresión de Kiev. A finales de septiembre, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania publicaron un video impresionante que muestra un inusual incidente. Un helicóptero Mi-8 de la Fuerza Aérea Rusa, derribado por un dron FPV,
Investigadores de código abierto retomaron el caso para determinar dónde ocurrió el incidente. Muchos concluyeron que el video fue captado en el distrito de Klimovo, en Briansk, a apenas 12 millas de la frontera con Ucrania. En 2024, Briansk seguía siendo uno de los principales objetivos de Kiev. En octubre pasado, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania reportó un exitoso ataque con drones a un gran depósito de municiones cerca de Karachev, en Briansk. Ahí, se decía que Rusia estaba almacenando grandes cantidades de proyectiles de artillería norcoreanos, así como misiles, bombas planeadoras y más. De acuerdo con informes de Ucrania, parte de las municiones estaban al aire libre, mostrando cuán desprevenidas estaban las fuerzas rusas para un ataque así. En Facebook, el Estado Mayor informó: anoche, unidades de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y otros componentes de las fuerzas de defensa atacaron el 67O Arsenal de la Dirección Principal de Misiles y Artillería del Ministerio de Defensa ruso en Briansk. Según la información disponible, el arsenal almacenaba municiones para sistemas de misiles y artillería, incluyendo aquellas entregadas desde Corea del Norte, así como bombas planeadoras. Gran parte de la munición estaba almacenada al aire libre. Se registraron explosiones en el territorio del arsenal. Autoridades locales bloquearon la carretera cerca del arsenal. Se actualizan los resultados de la operación. Atacar estos arsenales crea serios problemas logísticos para el ejército ruso, reduciendo así significativamente las capacidades ofensivas de los ocupantes en los ejes amenazados. Desde entonces, Briansk ha sufrido más ataques similares, ocurriendo con mayor frecuencia, según el gobernador Bogomaz. La cantidad de ataques se ha triplicado, es más que nunca antes. Así es como ellos, las fuerzas ucranianas, muestran su verdadera cara, el rostro de los fascistas. Aunque Bogomaz usa un lenguaje muy evocador y absurdo para mantener a la gente de su lado, sus declaraciones prueban algo crucial. Él, como muchos otros gobernadores y funcionarios rusos, ya no está en una posición en la que pueda mantener el mito de que Rusia sigue siendo un lugar seguro y protegido para estar. Se ve obligado a admitirlo. Los ataques ucranianos han ocurrido, siguen ocurriendo y continuarán sucediendo en las próximas semanas y meses, mientras la guerra continúe. Mientras más el pueblo ruso escuche esos comentarios de sus funcionarios y gobiernos regionales, más miedo y frustración sentirá. Eso es justo lo que Ucrania busca, además de intentar dañar objetivos de alto valor en toda Rusia. Las fuerzas de Kiev buscan llevar la guerra al pueblo ruso para que vean lo que ocurre realmente, para combatir las mentiras y propaganda del Kremlin y quizás sembrar semillas de descontento, rabia y rebelión en la población. Ya que si el pueblo ruso está más enojado, a Putin le costará más calmarlos. Descubre más sobre el aumento del resentimiento en la población rusa, especialmente entre los pueblos indígenas explotados y abusados por el Kremlin, en este video. Para un análisis detallado de cada gran fracaso ruso desde el inicio de la guerra hasta la actualidad, revisa nuestro resumen de 19 minutos de las decisiones calamitosas del Kremlin. Finalmente, suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre las noticias y desarrollos importantes desde las líneas del frente en Ucrania y otros lugares.